Sube la intensidad en la lucha por la Fiscalía General del Ministerio Público. Este día diversas organizaciones de sociedad civil dieron la voz de alerta por supuestas injerencias en el proceso. Al mismo tiempo, el mismo Ministerio Público es objeto de señalamientos por una designación que para algunos levanta suspicacias. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Relevo MP. A continuación, los dejo con la nota. Más de 40 representantes de la sociedad civil presentaron al comisionado Iván Velázquez en un hotel capitalino de la zona 1 su forma y estrategia para que se escoja de la mejor manera y forma al nuevo fiscal general de la República. Los representantes de la sociedad civil fueron claros: el nuevo fiscal tendrá un papel muy importante para el combate a la lucha de la corrupción. Si se elige un fiscal general que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción, sino que sea connivente con los grupos de poder, con los grupos de presión, y no tanto específicamente con la criminalidad, sino que no esté comprometido en la lucha contra la impunidad, yo creo que es factible todavía un retroceso. El comisionado fue claro y enfático en indicar que las universidades de todo el país y las facultades de Derecho tendrán que actuar de la mejor forma para que se escoja con profesionalismo y principios al nuevo fiscal general, que reemplazará a la fiscal Thelma Aldana. Este no se debe considerar como un proceso individual de cada uno de los comisionados. Creo que los comisionados no intervienen en la selección de fiscal general de esa lista, no podrían intervenir a título personal, sino que intervienen en cuanto a decanos de unas facultades de derecho, de unas universidades que tienen una gran incidencia en el país y que entonces por esa circunstancia las universidades deben asumir responsablemente. El jefe de la CICIG también afirmó que estarán muy de cerca en esta elección a fiscal general, porque el escoger un mal fiscal en Guatemala tendría un retroceso muy grave. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta SF Relevo MP. Estamos hablando de todo esto que se está hablando alrededor del proceso de elección de fiscal general. Pese a que no se ha convocado a la integración de la comisión de postulación, ya diversos grupos plantean advertencias o estrategias para incidir en la elección del próximo fiscal general. De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF Relevo MP. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos visitan en el estudio licenciado Omar Barrios y también Estuardo Zapeta. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Ustedes ya vieron la nota. El comisionado junto a organizaciones de sociedad civil dan una voz de alerta de lo que puede suceder en el proceso de elección de fiscal, de selección de fiscal. Esta comisión postuladora, dicen ellos, debe estar fiscalizada por todos los guatemaltecos. Pero en el ambiente, ¿qué estrategias se están realizando o preparando con vistas a este proceso? Licenciado. Bien, buenas noches. Yo creo que la principal estrategia que vamos a ver es precisamente de quienes tienen a su cargo ahorita el Ministerio Público o el control en la Administración de Justicia, porque definitivamente quieren una continuidad en el trabajo que han estado realizando, sea para continuar el trabajo que han hecho bien o para mejorar el trabajo que han hecho mal y que urge pues enmendar muchas situaciones. La postura del comisionado precisamente al inducir a las personas o a insinuar una mal denominada reelección, porque no es que la doctora Aldana pueda reelegirse, sino que puede volver a estar postulada otra vez en el proceso, tal y como lo intentó la doctora Claudia Paz y Paz en el proceso anterior. Puede ser que se le estén agotando las posibilidades a la actual Administración de Justicia y que por eso quieran inducir a que la doctora Aldana participe. Yo no creo que sea la postura adecuada, pero también hay que rescatar lo positivo que señalaba el comisionado. Los decanos de las facultades, diferenciemos las facultades con conocimiento, con trayectoria, que están estables, que existen dentro del sistema, que conocen a sus egresados, y las facultades que
aún no tienen ni siquiera egresados, que no tienen el conocimiento entre la estructura, pero que constitucionalmente, interpretando a favor de ellos, de que al tener decano pueden participar, es lo que hace que hayan 12 decanos participando. Ese llamado que tienen, digamos, el mismo nivel de voto, importancia en la integración. El constituyente estableció facultades de ciencias jurídicas y sociales y no colocó o no consideró, recordemos que esto se diseñó en una época en que existían 4, 5, 6 facultades, no se iba a imaginar el boom universitario que hay actualmente. Tampoco estoy yo dudando de ningún decano de las facultades antiguas o de las facultades nuevas, pero sinceramente el sistema no está diseñado para que decanos que ni siquiera han logrado egresar estudiantes de sus universidades estén participando en un proceso tan exigente o tan importante en este momento. Efectivamente, el relevo de la doctora Aldana creo que viene siendo superando al Procurador General de la Nación y al Contralor General de Cuentas, que también cambian en la misma fecha, lo más importante ahorita. Ahora, la selección del próximo fiscal general, muchos la llaman la madre de todas las batallas. ¿Qué estrategias podemos comenzar a diferenciar, Estuardo, luego de los primeros anuncios y movimientos de diferentes sectores que se pronuncian ya sobre este proceso de la comisión de postulación? Bueno, la primera estrategia fue el primer movimiento, mirémoslo como un ajedrez, ¿verdad? El primer movimiento fue de uno de los, yo no le diría el rey, pero muy cerca del rey, un alfil, que sería el embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Ya él lanzó su primer comunicado con relación al Congreso de la República, era que tiene que seguir la lucha contra la corrupción. Esto, digamos, la estrategia no es solamente la elección del MP, la estrategia pasa por este sábado y este domingo. Este sábado hay elección de Junta Directiva del Congreso y nuestra discusión esta semana aquí ha sido que la importancia de la Junta Directiva del Congreso radica que es la Junta a donde le va a llegar precisamente la selección del fiscal general y Ministerio Público. Entonces pasa la primera... Estas voces de alerta... El primer movimiento en el Congreso de la República. Estas voces de alerta pueden estar sincronizadas para ese día sábado, para también enviar un mensaje a qué tipo de junta directiva van a elegir. Y la bulla que se ha hecho, que mañana habrá jueves de CICIG, ¿verdad? Y arrestos y que van a no sé qué, que se va a quemar Guate y que va a salir Nerón y que no sé qué, es precisamente, ahí están todos, ahí están entre los redes chismes, sociales, entre los chismes de redes sociales que mañana van a arrestar a medio Guatemala, ¿verdad? Porque eso previo a la elección de la Junta Directiva del Congreso, que tiene a su cargo entonces no dijera elección, porque no es elección, sino la selección, por lo menos la propuesta ya de quienes llegan por comisiones de postulación. La segunda es empezar a acusar universidades directamente. Pero miren, desde que salió esta propuesta de comisiones de postulación, que fue una estupidez realmente, fue una tontera haber hecho ese modelo de comisiones de postulación, porque las universidades se deberían dedicar a lo que tienen que dedicarse, que es la docencia, la pedagogía pura, la investigación y la extensión, que son los 3 requisitos, no hacer política, menos estas babosadas de estar eligiendo de comisarios aquí, la fiscal general aquí o el fiscal general aquí, los magistrados aquí. No, eso no es función de las universidades, pero así lo dejaron en la ley y muchos que nos opusimos a este modelo de comisiones de postulación dijimos que ese era el peligro que iba a haber y cabal, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, pero eso es lo que tenemos ahorita. Entonces no se vale ahorita salir diciendo que porque generaron el incentivo. Entonces si está el incentivo, no se vale ahorita salir gritando que entonces el incentivo digamos que está malo, cuando pusieron el incentivo, cuando ellos mismos, la gente, Ninet, esa fue una ley de Ninet. Ahora, ¿ya? Pusieron el incentivo. Entonces, no se aprobaron modificaciones ni la reforma constitucional ni nada que podía cambiar este proceso. Eso es lo que tenemos. Lo que tenemos, ¿qué se eso puede es hacer? Lo que tenemos con y con eso se va a elegir. Facultades, como mencionaba Omar, que van a votar y algunas ni siquiera tienen egresados. ¿Qué se puede hacer con ese proceso? Sáquenlas, pues, vaya. La ley no dice que el requisito es que tengan egresados. ¿Dónde dice la ley que el requisito es que tengan egresados? Pero, ¿qué se puede hacer para mejorar la fiscalización de la comisión de postulación? Para que la injerencia no sea tan fuerte de un grupo A o un grupo B. Pero en ese así proceso. Está la norma, así está la norma. El incentivo es una norma equivocada, es una norma tonta, es una norma que no sirve. Hay que sacar a las universidades de la política. ¿Será entonces esto una lucha de pulsos? Bueno, de fuerzas? yo me permitiría acotar de que realmente no creo que la lucha esté el día sábado y el domingo, porque realmente Junta Directiva del Congreso de la República lo único que hace es convocar a la comisión de postulación, pero en sí el Congreso de la República no tiene ninguna injerencia dentro del procedimiento de elección de fiscal. Lo único que le toca hacer es convocar a la comisión de postulación.
Y pues entiendo lo que señalaba el licenciado sobre el que tal vez la norma no es la más adecuada, pero si yo cotejo la elección que hay ahorita de comisión de postulación con la propuesta de reforma constitucional, era peor, era pésima. En la propuesta de reforma constitucional, el presidente de la República proponía a los candidatos y el Congreso de la República. Hoy tú tienes 15 personas, presidente de la Corte Suprema, 12 decanos, presidente del Colegio de Abogados y Tribunal de Honor. Tienes 15 que van a ser quienes van a ser el equivalente a un departamento de recursos humanos seleccionando a los mejores candidatos para proponérselos al presidente. Pero en lo que querían de reforma constitucional, era el presidente de la República el que proponía a los candidatos y el Congreso de la República, o en su caso con la contrarreforma, que era el propio Consejo Nacional de Justicia. Entonces, definitivamente, aunque el sistema no es el más adecuado ahorita, sigue siendo mejor que el que estaban proponiendo. Y yo sí diría que las universidades tienen un papel importante y no están diseñadas solo para la docencia. Las universidades están construidas dentro de un sistema científico, académico, y el constituyente confía en ellos. Lo que pasa es que el constituyente no pudo prever y no vio cómo el sistema de corrupción y de impunidad fue carcomiendo a todo el sistema en general. Entonces, para donde queramos ver ahorita, a la Corte Suprema, a las universidades, no sé, veamos al IRTA, al INTECAP, a quien quieras ver, para que venga a nombrar, todos los vamos a ver absolutamente mal. Pero como bien decías, esto es lo que hay y con esto hay que trabajar, y a esto son donde las personas tienen que controlar, tener una participación más incidental, ir a exigirle a ese decano, a ese presidente del colegio, que realmente tome una decisión transparente. Por eso mencionaba yo que más que un proceso parecido al de recursos humanos, esto va a ser un pulso de fuerzas. Así es. Sobre quién va a ganar, quién va a ser más persistente. Porque están todos los incentivos colocados para hacerlo. Vamos a la primera pausa. Seguimos con este tema de la etiqueta SF Relevo MP. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Relevo MP. Estamos hablando de este proceso que, bueno, se avisora difícil y complejo, el de selección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. El día de ayer en el Diario Oficial se publica una decisión del Ministerio Público en donde se designa pues a un fiscal, digamos, interino, quien asumiría las funciones cuando el fiscal general esté fuera del país o en una diligencia. La situación se puso un poco complicada cuando algunas voces señalaron que esa decisión podía ser incluso una estrategia para darle continuidad a la línea de Telma Aldana, pese a existir este proceso de comisión de postulación ya en pocas semanas. ¿Cómo vemos esa decisión y esa publicación del Diario Oficial? Ok, primero lo que hay que tener presente es que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que fue reformado precisamente en el año 2016 para tener una estructura más sólida, para que fuera más complejo remover a la fiscal, no previó la situación de llegar al 17 de mayo sin fiscal. Esta norma lo que hace es que la fiscal que esté en funciones, es decir, la fiscal titular, en este caso la doctora Aldana, nombra cada año quiénes pueden ser sus posibles sustitutos en caso de, textualmente la norma lo dice, impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal. Es decir, que si la doctora Aldana tiene que viajar a Nueva York a una diligencia de 15 días, la persona que quedó nombrada en ese acuerdo es quien va a tener las funciones de fiscal general de la República en funciones. Ese es el objetivo de esa norma. Pero esa norma no tiene por objeto que podamos darnos la situación de llegar al 17 de mayo y que con los amparos, las inconstitucionalidades y todas las consecuencias que se presenten no exista fiscal nombrado, que fue lo que pasó en la elección antes de Claudia Paz y Paz. Entonces, hay que tener presente eso. Puede ser que la estrategia sea que la fiscal quiera volver a participar. Ella no tiene que renunciar de su cargo para presentar su expediente a la comisión de postulación y perfectamente puede ingresar a la nómina de los 6 y perfectamente el presidente la puede nombrar, que no está obligada a renunciar del cargo. Pero puede ser que si ella quiere participar, quiera que renunciar para dar un poquito más de transparencia, y entonces qué mejor que dejar a alguien de su confianza, a personal que ella ha trabajado con ellos, para que continúe hasta el 17 de mayo. Pero recuérdense, la ley no previó
y no lo puede colocar porque nadie puede imaginarse en la ley de que se llegue a esa fecha sin nombramiento adecuado. ¿Cómo se hacía antes esta designación? Antes de la reforma existía el Consejo del Ministerio Público. Entonces tenías esta situación. Si el fiscal renunciaba o era removido, en lo que el presidente volvía a nombrar a otro fiscal, el Consejo tomaba la nómina de los no electos y se la enviaba al presidente, para que el presidente, entre los otros 5 que no habían sido electos, se tomara su tiempo. Pero como el Ministerio Público no se puede quedar sin dirección ejecutiva, entonces se nombraba al fiscal hasta ese momento distrital más antiguo. Recuérdense que en la jerarquía va fiscal general de la República en esa época y fiscal distrital. Entonces el más antiguo tomaba estas funciones. Ya cuando el presidente de la nómina que había sobrado nombraba al fiscal, este iba a terminar el periodo, tal y como pasó con Juan Luis Florido en la época de Óscar Bechet. Hay que diferenciar cuando Juan Luis Florido termina un periodo de fiscal y cuando es nombrado ya como fiscal. Son dos cosas totalmente distintas. Hoy en día no. Hoy en día la norma ha variado, el Consejo por Inconstitucionalidad queda ya prácticamente fuera de las funciones, muerto dentro del sistema del Ministerio Público, y la fiscal es la que designa en los primeros 15 días de enero quién la va a sustituir en caso de ausencia temporal o de viaje, pero no está resuelto lo de si llegáramos al 17 de mayo sin nombramiento fiscal. Y pues yo considero que este nombramiento está sujeto a muchas dudas, porque la norma es bien clara que tienes que escoger entre fiscal regional, fiscal distrital y fiscal de sección. Hay una jerarquía, la nueva jerarquía es el fiscal general de la República, el fiscal regional, el fiscal distrital y el fiscal de sección. Entonces siento muy raro que vayas a optar al fiscal de sección, que es el tercero o cuarto en la jerarquía, y no respetes a los que tienen una jerarquía mayor y mayor antigüedad. Está sujeto a discusión ese tema. ¿Cómo leemos esta decisión del Ministerio Público? Mira, la parte eminente, sí, es que es legal. O sea, lo que fue publicado no tiene ningún problema dentro de la legalidad, así es. De hecho, como era antes, es como aún todavía está en el Congreso, lo que leíamos anoche de la Junta de Debate, ¿verdad? De no llegar, digamos, al extremo de no llegar el domingo a no tener junta directiva el domingo, ¿verdad? Pero bueno, ahora cambió, y cambió porque en realidad ya no existe la Junta del Ministerio Público. Digamos, el órgano, el ente que es superior, para ponerle un ejemplo, también variaciones. La SAT también tiene un modelo más o menos también igual. Cambió con el directorio. Con el director y el directorio, ¿verdad? Entonces, esos modelos han variado. Pero está hecho con la norma, está hecho con la ley, está pensado hasta cierta fecha. ¿Pero no hay qué va a pasar después. ¿Hay estrategia? Pero aquí el problema, aquí el problema no es tanto de qué se hizo o qué no se hizo con la norma, sino a quién se nombró. ¡Oh, sorpresa! Es a la esposa del ministro de Gobernación. Ok. Uno de los que más, él ha dicho claramente que sí participaría en este proceso para llegar a ser fiscal general y jefe del Ministerio Público, es el ministro de Gobernación. Entonces, ahí empieza una serie de suspicacias, de sospechas, de dudas, que yo entiendo bien si quieren llevar la estrategia, como vos decías, ¿verdad? De llevar una estrategia, o como lo han leído muchos, ¿verdad? Mantener gente que mantenga la estrategia de la licenciada Aldana, llevarla a un punto en el que sea gente que esté abajo, independientemente que cambie. Pero en un caso hipotético, de hecho yo lo he presentado en la radio varias veces, entre mis 4 hipótesis acerca de qué va a pasar con el Ministerio Público, digamos en el primer caso, y llega, participa, porque ahí está el juez Gálvez, están poniendo ahora... Incluso si ahí tenemos una declaración, la vamos a presentar más hasta adelante. El juez Gálvez entra ahí, pero digamos que participa, es ungido, porque quien tiene que ungir, tampoco no nos hagamos los idiotas. Aquí quien tiene que ungir al MP es la Embajada de Estados Unidos. Si no unge la Embajada de Estados Unidos... Pensé que la decisión era del presidente. Más ungido que No, pero ungido por la Embajada de Estados Unidos. Entonces, más ungido que la Junta Directiva del Congreso. Sí, entonces... digamos que llega don Pancho ministro, ¿verdad? Don Francisco Rivas. Don Francisco Rivas, don Pancho Rivas. Pasa todo el proceso, llega a la lista de 6 y llega, ¿verdad? Y él es, imagínate
que él llegue con esta decisión de hoy, o sea, es percepción. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante. No es solamente el cumplimiento de la norma, sino también es la percepción. ¿A quién se eligió? ¿Por qué? ¿Qué esposa de quién es? ¿En qué momento está? ¿El esposo que quiere entrar? Y todo. Y puede que cumplan los requisitos y puede que sigan la norma. Todas las suspicacias y las dudas que rodean esta decisión. Esas dudas que incluso puede acarrear en la misma candidatura de Rivas ya en el proceso de selección. E inverso. Y no habrá sido esta duda, que esa es mi segunda teoría, esta decisión habrá sido tomada para entorpecer entonces la candidatura del otro, por percepción, ojo, no por norma. Sí. Porque por norma no hay ningún problema con la ley, o sea, la están cumpliendo, pero en términos de percepción no habrá sido entonces el inverso de mi primera teoría. No sé, eso lo voy a discutir en radio mañana temprano. Si vemos nosotros estos diferentes escenarios que tanto Omar y Estuardo presentan, veo yo una lucha encarnizada y sanguinaria hasta cierto punto, polarizada. En ideas, se quedó atrás. En ideas, digo yo, o en argumentos, o incluso en estrategias no escritas, pero que se van a implementar. Ajá, bastante polarizada. Si vemos que se concreta una candidatura de Francisco Rivas, ¿se está preparando ese camino de esa forma? Sí, yo sumaría a lo que decía Estuardo, y que tiene toda la razón. Mandar un mensaje de poder también es importante. Entonces, una percepción de control diciéndole, mire, no tenga pena. Yo soy la fiscal, doctora Aldana, que soy parte del team, del equipo que hemos tenido todo esto, pero voy a dejar nada más y nada menos que a la esposa del ministro, para que pues vean ustedes que tengo tanto poder, que esto está tan bien, porque también hay que mandar un mensaje de seguridad, un mensaje de control. Tenés que agobiar a los candidatos. Podría existir un conflicto de intereses de que la fiscal en funciones sea cónyuge del ministro de Gobernación, y no es porque la ley expresamente lo prohíba, sino por esas suspicacias que bien citabas y que pues generan ciertas anomalías. A mí lo que me preocupa realmente es que se hayan saltado a los fiscales regionales y a los fiscales distritales, porque aunque la ley te permita el o sección, sí hay siempre un orden jerárquico. Entonces no se está respetando a los fiscales de carrera, sino que está yendo directamente con alguien de confianza, incluyendo y cumpliendo el numeral 2 de ese artículo, que dice con mayor antigüedad en el puesto. Hay gente con mayor antigüedad. ¿Cómo que la ley se lo permite? La ley te da las opciones. Te da las opciones. Te dice fiscal regional, fiscal distrital o sección. Y como la O en todo caso va a generarte opciones, no te genera exclusión, sí tienes que generar, pero cuando ves los numerales te dice con mayor antigüedad en el puesto. Entonces tienes que ir a respetar la jerarquía. Para que te hagas la idea, la doctora Aldana es la jefa del Ministerio Público, la fiscal, dirige todo el país. Su segundo nivel son los fiscales regionales, que tienen una región determinada. Luego los fiscales distritales, por decirte distrito de Chiquimula, distrito de Zacapa, y los fiscales de sección son más pequeños. Entonces sí me parece, hasta cierto punto, una violación administrativa que te pases a un fiscal de sección que ni siquiera tiene una fiscalía de sección a cargo, sino que tiene una unidad de métodos especiales que no tiene la calidad de fiscalía, aunque el nombramiento de ella puede ser que así sea, y obvies esa jerarquía administrativa y ese respeto que se le debe a los fiscales de carrera. Si es mostrar poder, es la mejor forma de mostrar poder. Porque está impulsando a su gente. Exactamente. Y está diciendo muy claro, digamos, en términos zoológicos, en términos de cómo actuamos los mamíferos, está orinando, pues, ¿qué hace? Está marcando territorio, pues, ¿cómo lo hacen todos los mamíferos? Orinando territorio. Y solo voy a acotar, perdón, de que, pues, son funcionarias de carrera en el MP, que son intachables. O sea, no hay nada que se les pueda acusar a su función pública, a su conocimiento, a su experiencia. Eso no está en discusión. No podríamos nosotros jamás señalar a ninguna de las dos nombradas. Pero como te digo, sí se estaría violentando cierto orden que hay que mantener. Supongamos que en el escenario se selecciona a una persona diferente, de una línea de trabajo totalmente diferente a la doctora Telma Aldana. Este nuevo fiscal tendría que trabajar, como digamos, en esta disposición, con la decisión que la doctora Aldana realizó en este mes, enero, hasta diciembre. El acuerdo te establece en la parte final del acuerdo que dicho nombramiento es hasta el 31 de diciembre de 2018 y la ley lo obliga a que sea eso, porque la idea era asegurar la continuidad del trabajo. Ahora bien, el fiscal que llegue, o si es reelecta ella o llegara uno que no es la doctora Aldana, tiene que respetar esa norma, salvo que él emita un acuerdo y la modifique, pero no puede porque la ley estableció que ese acuerdo se emite en los primeros 15 días de enero. Ahora él tendría que justificar de que había alguien con mejores calidades para poder remover eso
pero siempre de carrera. Por eso se estableció la antigüedad, para que se respete a la gente que tiene años trabajando en el Ministerio Público. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF Relevo MP. Volvemos con este interesante tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Relevo MP. Antes de continuar con la conversación, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez, que nos presenta un avance de la emisión de Sin Reservas de esta noche. Adelante. Gracias, Benkei. Esta noche en un reportaje especial les contaremos cómo funciona el banco de datos genéticos que actualmente registra más de 5,000 agresores sexuales, los cuales no podrán trabajar con niños bajo ninguna circunstancia. Y también tendremos a una deportista que se propuso escalar los 37 volcanes de nuestro país en tan solo 15 días. Esto con un propósito humanitario. Así que los invito a que luego de Sin Filtro disfruten de un programa más de Sin Reservas. Ya lo sabe, no se pierda la emisión de Sin Reservas de esta noche. Bueno, continuamos con el tema y este día se le preguntó al mismo juez Miguel Ángel Gálvez si tenía o tiene intenciones de presentarse en este proceso de selección de fiscal general, y esto fue lo que respondió. Y esto, lo de la elección de fiscal, pues yo le soy sincero, pues no lo he pensado. Estoy atento y estoy a la expectativa por el interés dentro del proceso penal, lo que es la fiscal o lo que es el fiscal general de la República de Guatemala. De momento todavía no lo he pensado, pero dependiendo de cómo se desarrolle el evento, pues puede ser que presente papelería, pero le soy sincero, pues todavía no lo he pensado detenidamente. Bueno, era la declaración del juez Miguel Ángel Gálvez con su estilo característico, ¿no? Pero mira, te dice que no, te dice que no, pero sabe, pero que tal vez, pero que sí, pero que depende cómo amanezca mañana. Sí, pero si llueve no, pero si hace sol tal vez sí. Sin duda, uno de los personajes más populares del sector justicia, ¿no? Que si entrara al proceso sería interesante ver la evolución de esa candidatura. Sí. No, pero no mira, está por demás decir. Mira, creo que es más sólida la Oprah Winfrey para presidenta. Ya ganó Donald Trump. Ya ganó Morales. Entonces, no, pero la capacidad, es capacidad. Y les decíamos aquí que sí existe esa capacidad, porque miren, sí que las universidades, sí que las comisiones de postulación, que bla, 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 y todo esto. Y la capacidad, porque de eso no hemos hablado. Pero hablamos de todo el contexto político, del contexto legal. Mucho de los padrinos y todo, alrededor. Y los padrinos, nos olvidamos de los candidatos. Que si Telma llegó, que antes era el rey del tenis, no era el rey del tenis, que llegó con los bancos gemelos y que la CICIG mandó una carta cuando ella llegó, de hecho, diciéndole que no llegara como magistrada a la Suprema. Pero todo eso está documentado, pues, o sea, eso no se lo está inventando uno. Correcto. Pero al final llegó a ser fiscal. Entonces, capacidad, porque eso es lo que tendríamos que discutir, eso es lo que tenemos que al final ver los guatemaltecos, si existe las normas ya están ahí, están establecidas, entonces la capacidad y la continuidad. A veces, usted lo decía, a veces no es ni tanto lo ideológico. Ojo que en un artículo de Plaza Pública que acabo de lanzar en redes, que es de 2014, Telma Aldana se propone ya como la candidata de derecha, y es muy clara en decir soy de derecha. Está en Plaza Pública. Sí, la ideología de derecha. Su ideología de derecha, pero derecha, dice, renovada, derecha así enfocada en derechos humanos, era lo que decía. Okay. Hay que darle un adjetivo ahí. Sí, y entonces, está bien, pero más allá de eso, la capacidad, más allá de eso hay que preguntar la depuración del mismo Ministerio Público, porque el Ministerio Público hay que depurarlo. Ese es uno de los primeros grandes trabajos que tiene que llegar a ser quien está ahí o quien llegue ahí. Segundo, llega por universidades que son medias buenas, otras malas y otras peores, y unas que son más o menos y otras que se las llevan de vírgenes. Ok, pero llegó. ¿Y la capacidad? ¿Qué capacidad tiene ella o él, el que llegue ahí? Que esa debería ser,
más allá. Y esa es la primera pregunta que yo le haría al supremo jefe de Guatemala, a don Arriaga, ¿verdad? No, y tiene razón, el primer requisito, inclusive constitucional, en el artículo 103, lo platicaba con mis alumnos hoy en el sede, y les digo que todo sentido tiene un orden, y el orden te lo dice: capacidad, idoneidad y honradez. No buscas primero un honrado, primero buscas los capaces. Dentro de los capaces sacas a los idóneos, y ya que tenés los capaces idóneos, buscas a los honrados. Pero capacidad sigue siendo el principal elemento. Y el juez Gálvez, pues es un buen juzgador, tiene un buen perfil, pero yo lo veo como un perfil para magistrado de apelaciones y mucho, pero efectivamente administrarlo también es algo tan importante como el es capacidad, idoneidad y honradez. O sea, puede ser capaz, puede ser idóneo, puede ser mañoso. No, tiene que darse las tres, No, por eso, o sea, pero también puede ser la combinación de capaz, idóneo y mañosote. Es que la idea es que entre los capaces, ya tengas todos los capaces, escojas de entre los capaces quienes son idóneos también. Y ya que sean capaces idóneos, buscas a los honrados. Para que no se filtre un mañoso. Pero lo que pasa es que si al revés, primero escoges a los honrados, pues sí puede ser muy honrado, pero de repente no es capaz. Entonces no te va a servir por muy honrado que sea. Pero igual puede ser mañoso, puede ser capaz. No. Capacidad y la lógica del argumento. Estamos hablando mucho de los posibles candidatos, de los padrinos que van a apoyar estas candidaturas, pero poco de esos planes o el perfil del fiscal general. ¿Qué se necesita? ¿A qué hay que darle continuidad y qué se debe mejorar? Esos temas parecieran que no están en el centro de la discusión. Todos preguntan, bueno, ¿y a ese quién lo apoya? ¿A ese quién le va a poner tacha? ¿Ese es continuidad o es cambio o es el retroceso? Pero se están perdiendo los temas de trabajo y planes para que los futuros candidatos se apunten y se alisten en pero esos eso es porque puntos. Los grupos de poder, los interesados, las sectas, todas las organizaciones que participan en esto han llegado a superar toda esa contingencia. Por ejemplo, viste a un Carlos de León Argueta llegar al Ministerio Público cuando nunca fue abogado penalista. Viste a una doctora Aldana que pasó 2 meses en la Cámara Penal, que es su única experiencia en penal. Ella siempre fue una juez civil y magistrada civil. Penal no era lo suyo. Entonces, si te das cuenta, nos preocupamos más por los que empujan a los candidatos, por los que tienen el poder de decisión, embajador, comisionado, de injerencia, me corrijo, de decisión en la Comisión de Postulación del Presidente, de injerencia o de poder, son todos alrededor, que del propio candidato en sí. Pero ahí sí tiene razón un Estuardo, o sea, nos tenemos que concentrar también en ver si realmente el candidato es capaz, no si es bueno, si es buena persona, sino que realmente tiene la capacidad para dirigir una de las instituciones más importantes en la Administración de Justicia. ¿Y ese perfil cuál sería? El que debemos de ir buscando en este próximo fiscal. La agenda tiene que seguir en ese marco grandote la lucha contra la corrupción. Y eso sí estamos de acuerdo. Eso no es si uno está a favor o en contra de la corrupción. Sí, eso no tiene nada que ver con eso. Yo te pongo un escenario. Sí. Si sigue el Ministerio Público, van a presentar durante los próximos meses o semanas varios casos. Sí. Por aquello de que comience el proceso y la comisión de postulación se vaya por otro camino. ¿Qué tiene que hacer ese próximo fiscal general con todos esos casos presentes primero y que se vayan a presentar? Pero voy primero al Ministerio Público adentro. Primero el gran reto es depurar el Ministerio Público. ¿Ya? Otra vez, el primer gran reto que tiene es depurar. El segundo gran reto también es extenderlo, que tenga cobertura nacional. ¿Ya? Para eso tiene que ir a negociar con el Congreso, tiene que negociar también hasta con el Ejecutivo, con todos, para que lo apoyen en el Congreso para una ampliación de presupuesto. Pues no, es que también el Ministerio Público no se puede quedar con el presupuesto que tiene. Correcto. Es un presupuesto que hay instituciones que tienen más presupuesto. Hace falta eso. Luego, la capacitación de la gente que está y la capacitación de los que van a venir. Mejores procesos de selección. Porque, vamos a ver, al Ministerio Público no solamente entran fiscales, no solamente entran abogados, entran criminalistas, entran criminólogos, entran todos psicólogos, entran todos los cri-cris, ¿verdad? Entonces, ahí ellos son el principal consumo de cri-cris. Cri-cris se le llama el criminólogo criminalista, que el que cumple con las 2 carreras se llama cri-cri, así se le conoce, ¿verdad? Y entonces, también la preparación de estos. Un sistema más duro, un filtro más fuerte para la contratación de personas, para no entonces ponerse en la necesidad de depurar. O sea, hay retos internos del Ministerio Público que todavía no se han cumplido. A mí me preocupa solo contaría algo, y que no tiene que ver con la corrupción. No, simplemente no con la capacidad, con la capacidad, con la continuidad. Porque el tema corrupción está agobiando también mucho a la gente. Entonces no miramos el liderazgo interno, y posiblemente nos atraigan mucho las luces y los cohetes y los canchinflines de la CICIG y el MP, que entonces los mañosos siguen haciendo sus mañas, pues. Por eso el primer objetivo es depurar.
depurar el MP, y eso se hace con liderazgo, se hace con fuerza, con estrategia, con inteligencia y con contrainteligencia. Entonces el que tiene que dar debe tener esa capacidad, o quien va a llegar, mujer o hombre, tiene que tener esa capacidad para poder controlar todo eso, porque eso le va a ser más fácil entonces la meta, que es la lucha contra la corrupción. A ver, Sergio Hernández nos envía un mensaje y nos dice: el MP ha sido clave en esta era anticorrupción junto con la CICIG, debe garantizarse su independencia. Damos las gracias a todos aquellos que nos envían mensajes con la etiqueta SF Relevo MP. Sí, este es un programa en vivo, estamos recibiendo los mensajes. Ya tenemos la práctica de contestar y también de leerlos estar aquí en la conversación. Correcto. Esto es 100% en vivo. Pero, a ver, hablemos de esa llamada independencia. Con tantos grupos que impulsan candidatos, me parece difícil lograr un MP independiente. Es que nunca va a ser independiente. Admitámoslo. Admitámoslo. Verá, si va a ser trabajadora de la línea, va a ser trabajadora de la línea. ¿Cuál es lo más honrado? Admítalo. Si nadie va a apedrearlo, ni va a poner esta no es la letra escarlata, ni nada así. Solo hay que admitirlo. El problema está cuando llegan todos así. Estaba escuchando al decano de la San Carlos: yo soy independiente, amén, aleluya, verá, si yo no. No, hombre, no hay independencia, hay intereses, señor decano, hay intereses. Lo que tiene que estar claro son sus intereses, y no hay problema tener intereses, no hay problema tener agenda. La cuestión es que aquí todo el mundo esconde las agendas y todo el mundo las pone debajo de la alfombra, y todo el mundo salen angelicales, blancos y puros. No, lo mejor es estar claro en cuál es la agenda, cuáles son los intereses. Ok, esto me interesa. ¿Y por qué no? Aquí ponían que dice que es casi imposible encontrar un abogado honrado. Yo no creo eso. Yo parto de la premisa inversa. Yo creo que la mayoría precisamente no entran a estos procesos porque no quieren precisamente entrar y contaminarse en esto. Y quienes entran, pues tienen que estar muy bien blindados y muy bien protegidos y muy conocedores y muy estudiados y prepararse constantemente. Yo soy de la idea inversa. Pero intereses tienen que estar claros. O sea, mira, el grupo que hoy se reunió con Iván Velázquez tiene sus intereses, tiene su ideología. Va a haber otro grupo que se va a reunir con él que también tiene su ideología. El embajador de Estados Unidos tiene sus intereses. Él es muy claro: GPS, Governance, Prosperity and Security. Ya está muy claro, y proteger aquí los intereses de Estados Unidos. Eso está claro. ¿Dónde queda la independencia entonces? El objetivo de la independencia, cuando se diseña el sistema, y ahí es donde hay que tener cuidado, es de que pudiera actuar en el ejercicio de la persecución penal sin depender del presidente. El presidente solo nombrarlo, o del Congreso de la República. Es obvio que como está saturado el sistema y como se ha ido copando por los diversos grupos de poder, sectas y organizaciones, es muy difícil tener un fiscal independiente. Por eso viste tú a una doctora Claudia Paz y Paz, que era una gran doctrinaria del derecho penal, pero debidamente segmentada a un grupo de poder. O viste a la doctora Aldana, que es una buena administradora, que ha logrado optimizar el trabajo del Ministerio Público, pero con una carga de segmento claro. Entonces es obvio que la independencia, cuando el constituyente se refiere, es en el ejercicio de la persecución penal, porque el Ministerio Público va, eso es bien importante que lo tengan todos, va a la par de la torre de tribunales, es un auxiliar de la Administración de Justicia. El grave error de la reforma es que lo querían volver una entidad autónoma. Eso es como rebajarlo, como bajarlo de categoría. El sistema se diseñó, y no olvidemos esto, que nosotros teníamos un sistema de un abogado único, Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público. Con la reforma procesal y la reforma constitucional pasamos a tener 2 abogados. Queda un abogado en la Procuraduría General de la Nación, que es el abogado y consultor del Estado, y el procurador y ejerce la abogacía, y uno que es el encargado de ser el fiscal y acusador. Este es el independiente, el que se le dota de los recursos para que pueda ejercitar la persecución penal. Pero es obvio que hasta la fecha, pues siempre va a existir ciertos controles sobre el mismo. Pero la independencia declarada en la ley es una independencia en la persecución penal. Administrativamente siempre va a estar atado a presupuesto, a leyes, a financiamiento internacional, a proyectos de programas de donaciones, y le toca negociar. El fiscal tiene que ser un muy buen negociador. Tiene que ser un buen negociador. Tiene que ser un buen administrador. Parte de la capacidad es la capacidad me adelanto a decirte algo que me han criticado mucho, pero yo lo sostengo así. De Claudia Paz y Paz para atrás no hay forma de poder describir a un fiscal adecuado. Pero Claudia Paz era una doctrinaria del derecho. Doctora Aldana es una administradora eficiente, pero creo que toca ya ir al Ministerio Público a buscar al siguiente fiscal. Creo que toca un fiscal de carrera. Bueno, vamos a la pausa. La etiqueta SF Relevo MP. Volvemos luego de este corte.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Relevo MP. Estamos hablando de todas las situaciones que pueden darse alrededor de este proceso y estrategias que ya están en marcha. Elementos claves, lo hablábamos al inicio, los decanos. Hoy por la mañana algunos representantes de asociaciones de estudiantes pues hacían una invitación también a los estudiantes del derecho para que se acerquen a sus decanos y pregunten posturas, cómo van a calificar, cómo va a ser el desempeño de estos decanos en la comisión de postulación. Y mi pregunta es, ¿qué tan transparentes son los decanos en este tema? Ya lo decía Estuardo no es de la idea de que deberían de estar en ese tipo de procesos. Omar sí, pero ¿qué tanta apertura hay de estos decanos hacia sus mismos estudiantes? Y también para transparentar posturas y conocer los criterios que van a utilizar en la selección de estos futuros candidatos a la Fiscalía General. Bueno, insisto con que hay que ver cómo se diseñó el sistema y por qué ahora tiene sus falencias y sus fallas. Cuando el sistema se diseña, estamos hablando que hay un aproximado de 4.500 a 5.000 colegiados, abogados, de los cuales, por los requisitos de edad y de tiempo de graduación, solo podían aspirar entre 1.200 a 1.500 y tenía solo 4 facultades: la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Andívar, la Francisco Marroquín y la Universidad de Mariano, con decanos, te estoy hablando de los años 80, que eran seleccionados de mucha exigencia por parte de sus universidades. Entonces el control era más estricto. Hoy hay 27.600 abogados colegiados, de los cuales más de 14.000 ya tienen los requisitos para poder participar para fiscal, y tienes decanos que han sido nombrados en ciertas universidades de forma por compadrazgo, conveniencia de los fiduciarios, ya no aquella exigencia que hay. Entonces el sistema se saturó, o sea que hay que cambiarlo, va a haber que cambiarlo, pero como hemos dicho, esto es lo que hay. Entonces, los decanos, o yo criticaba la postura del presidente de la Corte Suprema hablando sobre las reglas que iba a colocar en la comisión de postulación, porque en sí no podrían estar hablando porque todavía no son postuladores. La Constitución les obliga a ellos a integrar la comisión de postulación, pero no podrían hacer ellos declaraciones hasta que no se integre la comisión de postulación, porque es como ejercer funciones de forma anticipada. Entonces, primero tendrían que integrarse como comisión de postulación, porque no pueden haber pronunciamientos individuales. La comisión tiene que ponerse de acuerdo en su seno, tiene que ser totalmente transparente, las reuniones tienen que ser abiertas, ya no hay reuniones en privado, los 15 postuladores tienen que estar a la vista de todos, ponerse de acuerdo con las normas y ya presentarlas. Pero, por ejemplo, no podría venir alguien a expresarse ahorita si ni siquiera es ya parte de que en la Constitución se le asigne ese cargo, no significa que ha tomado posesión del mismo. ¿Qué tantos focos van a haber con los decanos, Estuardo? Mira, ahí el reto tiene que ser como se ha hecho en otras elecciones, ¿verdad? Yo sí estoy totalmente en desacuerdo que participen los decanos. Las democracias desarrolladas no tienen universidades participando en estas cosas. Las democracias desarrolladas, las que van hacia ese nivel, no tienen a ninguna universidad metida ahí, ¿verdad? Uno ve Inglaterra, uno ve, no sé, Estados Unidos, uno ve, digamos, las más anglosajonas y los sistemas más desarrollados no tienen, ¿verdad? Tal vez alguna consulta, de jurisprudencia, algún experto de una universidad, pero hasta ahí, ¿verdad? Esa es al final una decisión política. Pero esa es la ley, ahí están los decanos. Me preguntaban aquí, no a mí, sino preguntaban aquí, ¿y qué pasa si un decano dice, pues, o una universidad dice no vamos a participar? No puede, sería desacato. Exacto. Sería conducido básicamente, porque es obligación a nivel constitucional. Entonces, tiene que hacer. Precisamente porque es obligación es que muchos vieron la oportunidad y se metieron. Y yo sé que la gran queja es, sí, pero hay facultades que no han sacado graduados de Derecho. Pero es que como esa no es norma. Entonces, en uno de los cambios que se había propuesto, creo que era no sé si fue una diputada que dijo, entonces hay que ponerles que tengan no sé cuántos graduados, que tengan por lo menos 500 graduados o algo así. No puede. Pero en su cambio, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay que ver qué pasa si vienen nuevas universidades, qué pasa si otras universidades que no tienen facultad de Derecho deciden tener una facultad de Derecho, ¿ya? Porque hay unas que no están... Hay tres que no tienen. Sí, hay tres que no participan, porque no tienen facultad de Derecho. Pero ¿qué tal si este año se les ocurre lanzar la facultad de Derecho? Entonces tendrían participación ya en este proceso. Entonces, para mí, que sea pública la cosa.
Que sea público. Y ya se ha hecho público. Una de las cosas que se ha hecho es que se ponen todos ahí, pura venta de, así como que si fuera el guarda, todos ponen sus canastos, sus mesas y todo, y pasan los que llevan sus papelería, lo hacen ahí en el Paraninfo, ¿eh? Sí. Ahí en el Paraninfo universitario, están todas las cámaras, estamos todos los periodistas filmando, ¿verdad? Y así pura venta, mercadito. ¿Verdad? Y es público, todo está filmado, y aún aquella que estornuda, que se come la hamburguesa, que todo se filma, ¿verdad? Y ahí está, entonces tiene que ser así. Eso es lo que miramos. Sí. Pero se dan, como decía aquella que les conté, que hay negociaciones que se dan alrededor de una cama, como las que están ahorita para la Junta Directiva. Para la Junta Directiva del Congreso, lo que no sabemos en la cama de quién. Ahora, a ver, entonces, que sea público, eso es lo primero. Hemos hablado de los integrantes de esta comisión. De hecho, estamos hablando por los antecedentes que tenemos. Ya bien lo decía el licenciado Omar Barrios, no se ha integrado esta comisión, pero los antecedentes, por esas luces estamos guiándonos de lo que pudiese ocurrir en este proceso que ya se avecina. Hablamos también de candidatos, posibles candidatos, uno de los más mencionados, lo decíamos, Francisco Rivas, pero también, ¿qué sucede? Pese a que ella dijo que no tenía interés, ¿qué pasaría si la doctora Telma Aldana dice, finalmente voy a correr a postularme nuevamente? O sea, la reelección, aunque es mal utilizado ese término porque se vuelve a postular. Correcto. ¿Qué pasaría? ¿Qué escenario tendríamos con una actual fiscal postulándose? Solo un comentario antes de la respuesta. No recuerdo bien si fue la Universidad Mesoamericana, pero fue una universidad muy inteligente que fundó su escuela de Derecho. O sea, no fundó facultad para que su decano no tuviera la obligación de participar. Y hasta que ya graduaron personas, se convirtieron en facultad. Tal vez la historia me lo recordará si fue la Universidad Mesoamericana, pero ahí puedes ver tú una muestra de cómo se respeta el sistema si se quiere hacer, ¿verdad? Es un buen ejemplo de cómo hacerlo. En cuanto a la participación de la doctora Aldana, yo creo que de entrada pues es necesario un cambio, no porque no esté haciendo bien el trabajo, sino porque el trabajo se puede mejorar con otra persona a cargo. Pero si ella volviera a participar, puede ser por varias razones. Primero, puede ser que el peso político y administrativo y en la sociedad, digamos, le definamos peso como esa influencia que tiene de aceptación con embajada, con grupos de poder, etcétera, vaya a servir no tanto para que ella sea vuelto a integrar a la nómina de postulación o reelección, como acostumbra llamarle, sino para poder abrirle el camino a quien ellos necesitan abrirle el camino. Yo sostendría aquí que la doctora Aldana no quiere volver a participar. Ella ya cumplió su misión. Ella siempre ha agotado etapas y no creo que quiera. Pero si se ve obligada a participar porque las personas que ellos han considerado no tienen el peso para participar con los demás, puede ser que ella sirva para abrir la brecha. Y ojo con esto entonces. ¿Te puedes imaginar que en la nómina de 6 aparezca el nombre de la doctora Telma Aldana, la presión que va a tener el presidente Morales para votar por ella, que no está obligado, pero va a tener una presión? Entonces ahí pueden entrar las negociaciones para que ella le ceda a alguien la batuta. Yo creo que ese susto de que ella va a participar o esa injerencia es una estrategia. Ya si ella quiere participar y quedarse y quedara nombrada por el presidente, te puedo yo asegurar, en base a mi experiencia, que no creo que vaya a terminar el periodo. Creo que ella va a pasar un tiempo y después va a ceder la batuta a alguien más, porque ella sabe que lo que se necesita es una transición, y si ella ve que la transición no prospera, pues se va a tener que sacrificar en el camino, pero es más que todo para una injerencia, para volver a manejar y tomar el control que hasta cierto punto han perdido. Héctor, una posible candidatura entonces para la Fiscalía General. Ella dice que no, igual cuando se le ha preguntado si va a ser candidata presidencial, le dice que no. Y yo creo que en lo lógico es que tiene que decir que no. Imagínate. Sí, que ahora diga que sí, después que va a decir no. Que sí, y después. Porque, aquí, miren, en Guate es aquella cosa, porque no tenemos claros los intereses y no hablamos directo. El problema es que siempre medio hablamos, tapamos las cosas y todas esas puras pajas, ¿verdad? Si tiene interés, diga sí, tengo interés. Ya, muestre sus intereses, y no hay ningún problema. Además, todas las encuestas muestran que ella tendría por lo menos un apoyo de la población. Nacida en el Tamarindal Zacapa, pero crecida en Xela, ¿verdad? Está bien, así que no hay ningún problema con aspirar a ser fiscal o a seguir en el puesto, eso no hay ningún problema. Ahora, eso es lo que ella dice. Lo que ha dicho don Velázquez, yo creo que ha sido muy claro. Para él, el ideal sería que ella siguiera. Hay que ver si él va a seguir.
Pero yo creo que más pensando precisamente también en la... En 2019. Exactamente, en él mismo. Yo creo que si hay cambio fiscal, él también va a ser removido. Porque el otro escenario es otra vez, hay que ver el lado claro de la luna para que ver el lado oscuro de la luna. Claro. ¿Qué pasa si presidente nombra, porque al final es presidente quien va a tomar la decisión de los 6, ¿verdad? Alguien que es diametralmente opuesto en forma de pensar, en forma de... pero es capaz. Silencio, ¿va? ¿Sí? Silencio, ¿va? Pero digamos, ¿por qué tiene que ser igual a Iván Velázquez y a Tel Maldana? Esa es mi pregunta. Creo que lo que se tiene que asegurar, y aquí estamos todos de acuerdo, es que tendría que ser una persona capaz y que continuara llevando de una forma profesional los casos contra la corrupción. No, y muchos que van a salir ahorita. El temor creo que muchas veces es de que emerja una figura que le ponga trabas a esos casos y algunos caminen y otros se vayan y aquí hay que votar algo importante. No debemos olvidar las carencias de capacidad del presidente de la República. El presidente tiene un campo de acción muy limitado y un campo intelectivo más limitado. Si no le das... Qué bonito se escucha, ¿no? Si no le das 6 abogados de prestigio íntegros que puedan administrar, no sabemos qué va a elegir. Es que recuérdate que si tú tienes a una persona muy sensata para elegir, le das 2 buenos, 2 regulares y 2 malos, vas a saber elegir. Pero a alguien que no sabe elegir, le tienes que dar 6 de lo mejor, para que no importando quién nombre, realmente sea el verdadero fiscal general de la República. Y no importa si no es de izquierda, si es de derecha, sino que encauce las políticas criminales que se necesitan. Los 6 tienen que ser capaces. Alguien que no le tenga miedo a lo que puede decir la SICA, a lo que puede decir la embajada, sino que pueda trabajar concertado con ellos. El problema es que nos quieran nombrar un fiscal títere para seguir controlados y maniatados. Ahí sí hay problema, pero sí hay que ver bien que esos 6 que lleguen, el presidente Morales tenga realmente una buena selección dentro de ellos. Es bien clave eso, porque si le das uno medio o uno nefasto, el presidente se puede equivocar. Él es muy fácil de influenciar y nos puede elegir a la persona que no necesitamos, no importa de qué ideología, de qué grupo sea. Y yo me reitero y me voy a quedar con lo que decía Estuardo, capacidad. Capacidad, y no el nefasto, ¿verdad? Pero es que depende. Conste que el presidente no hace la lista de los 6, eso hay que repetirlo. Sí. A la lista de los 6 se lo da. ¿Quién? Comisiones de postulación. ¿Pasando por dónde? Bueno, por Congreso. Vamos a terminar. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Omar, por este interesante análisis. Y muchas gracias a usted por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene nuestro director Haroldo Sánchez con otra emisión de Sin Reservas. Feliz noche, nos vemos mañana.